Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. En la sesión anterior concluimos cómo el apóstol Juan es traspuesto al cielo en una visión. Ahora estamos ingresando desde el versículo 2 y 3 a lo que el apóstol Juan tiene acceso y cómo nos lo va a estar narrando. La sesión anterior expusimos el versículo número 2, ahora le daremos pie al versículo número 3. Sin embargo, quiero que le demos lectura al versículo 1, versículo 2 y versículo 3 del libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que había escuchado, que hablaba conmigo como con sonido de trompeta, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben acontecer después de estas. Versículo 2. Inmediatamente estuve en espíritu, y he aquí un trono colocado en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 3. Y el que estaba sentado tenía aspecto semejante al de una piedra de jaspe, de sardio, y de un arco iris que estaba alrededor del trono, con aspecto como de esmeralda. Muy bien. Quiero que me presten tantita de su atención para que empecemos a exponer este texto. Hemos revisado cómo las Escrituras hablan, en este caso, con respecto a algo similar a lo que el apóstol Juan tuvo, una visión, como lo hace el profeta Ezequiel en el capítulo 1, como lo hace el profeta Isaías, como lo hace Daniel. Visualizamos cómo el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, dice que él estuvo traspuesto en el cielo. Y fue tan real lo que él vivió, que él dice: yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo no puedo explicar cómo fue. El apóstol Juan en Apocalipsis está diciendo que fue en espíritu. Cuando revisamos Hechos de los Apóstoles y vemos que el apóstol Pedro tiene una visión como un éxtasis, pero él determina que es una visión, según el mismo libro de Hechos. Cuando vimos que Esteban tiene una visión y vemos que él, al tener esta visión del cielo, las personas están conscientes de que él está ahí y él está consciente de las personas que están a un lado de él. Sin embargo, las personas no tienen acceso a la misma visión que tuvo Esteban. Ahora bien, cuando estamos viendo que el apóstol tiene una visión en el cielo, y al tener esa visión de una puerta abierta en el cielo, escucha inmediatamente una trompeta, como una voz como de trompeta, como la que escuchó en el primer capítulo, es decir, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Esa voz le dice que suba acá. Él sube, él dice que inmediatamente después de eso él estaba en el Espíritu. Cuando la voz le habla, cuando la voz de nuestro Señor Jesucristo le habla, él inmediatamente está en el Espíritu. Y hablamos, dijimos, en los primeros dos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, Cristo purificando a su iglesia, él narra todo desde un plano terrenal. Él habla de la apostasía, él habla de la hipocresía, él habla de la falta de amor, de la inconstancia de los creyentes. Les dice que han perdido su primer amor, les dice que no son fríos ni calientes, sino inservibles, es decir, una agua tibia como era lo de la región de la Odisea. Él empieza a describir desde un plano terrenal, ahora empieza a describir desde un plano celestial. Y según el versículo 2, lo primero que ve el apóstol Juan es un trono. Cuando nosotros hablamos el viernes en nuestras clases de teología, dijimos que la Biblia está narrada en un sistema de lenguaje antropomórfico, es decir, de una forma del hombre.
porque es el lenguaje que el ser humano conoce. Cuando empieza a narrar la semejanza de Yahvé, cuando se empieza a narrar el aspecto que nosotros tenemos que entender de Yahvé, lo empieza a narrar en un lenguaje antropomórfico, con el fin que nosotros entendamos. Y lo primero que ve el apóstol Juan en el cielo es un trono. Y en el trono a uno sentado. Cuando nosotros entendemos este lenguaje que la misma Escritura nos ofrece y nosotros lo vemos como un método de un hombre, lo primero que se nos debe de venir a la mente, como el salmo que nosotros leímos, es el de un rey sentado, el de un rey que gobierna soberanamente. Pero cuando un rey gobierna soberanamente, emite juicio soberanamente, emite misericordia de una forma soberana. Es decir, es un rey que está por encima de todo, como el salmo que leímos. Es lo primero que ve el apóstol Juan. Entonces nosotros tenemos que empezar a desechar cualquier pensamiento literal de lo que va a empezar a ver el apóstol Juan, sino como ya leímos, como ya estudiamos el viernes, tenemos que entender ese lenguaje a forma de hombre. Es decir, la antropos, hombre, morfología, forma, en forma de hombre, antropomorfis. Tenemos que entender cómo la iglesia primitiva entendía esto. Él ve a uno sentado como un rey, gobernando como un rey, como lo vimos la sesión pasada. Ahora en el versículo 3, él va a empezar a describir al que está sentado en el trono. Pero si ustedes se dan cuenta en el texto, estoy en el versículo 3, el apóstol Juan evita por completo, en su totalidad, describir al que está sentado en el trono en alguna semejanza de algún ser humano, en alguna cosa creada pero que tenga vida. El apóstol Juan no lo describe como eso. El apóstol Juan menciona 3 piedras. Él dice que el que estaba sentado, él dice, tenía aspecto, subrayen la palabra aspecto, semejante a. Su aspecto tenía una semejanza. No estábamos diciendo que es algo literal. Esa semejanza a la que tenía su aspecto, nombra 3 piedras. Nombra el jaspe. En los que tienen la Reina Valera va a decir cornalina, pero en el original griego y en los textos en arameo se traduce como sardio, una piedra de sardis, que es lo mismo por la cornalina y el sardio. Y después habla de un arco iris y después habla de la esmeralda. Es decir, la semejanza del que está sentado en el trono, que es Dios quien gobierna de una forma soberana e inmutable. El apóstol Juan lo describe con 3 formas: el jaspe, el sardio, la cornalina y la esmeralda. Ahora, sobre esto se han hecho muchas especulaciones y yo quiero detenerme aquí un momento y quiero invitarlos a meditar sobre estas especulaciones que se han hecho. Primero, vemos que en la actualidad el jaspe se le denomina a una piedra semejante al cuarzo. Sin embargo, en el tiempo que el apóstol Juan está relatando esto, el jaspe o al jaspe se le denominaba como a la mayoría de las piedras que al ser pulida reflejaba mucha luz.
Es decir, los jaspes en aquel tiempo, en aquella época, porque hay infinidad de jaspes, cuando hablamos acerca de esa piedra preciosa, lo primero que se nos tiene que venir a la mente dentro de la historia de la humanidad, a la reina Cleopatra. Se dice que la reina Cleopatra era muy aficionada a esta piedra y buscaba o tenía bastantes minas para sustraer esta piedra preciosa, hermosa, que cuando era pulida, independientemente del color, reflejaba mucha luz. Está narrando, aparte del jaspe, está narrando al sardio y está narrando a la esmeralda. Ahora, el sardio o la cornalina es una piedra roja, es un cristal rojo, translúcido. Y la esmeralda, bueno, la mayoría de ustedes que tienen esmeraldas en su casa han de conocer que es una piedra verde, hermosa, cara. Tenemos aquí distintos colores, porque el jaspe es de varios colores. El jaspe egipcio es amarillo, no así el jaspe de Calcedonia. De la misma forma podemos hablar del sardio. El sardio, la mayoría del sardio es rojo, pero también hay sardio dorado. Ahora, cuando nosotros vamos a las especulaciones de los comentarios actuales, dicen, el jaspe simboliza la santidad de Dios, porque refleja la luz, y empiezan a hacer especulaciones. Y después dicen, y el sardio, como es rojo, simboliza la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es roja. Y empiezan a hablar acerca de especulaciones que no tienen nada que ver con lo que el apóstol Juan está diciendo. Incluso leí un comentario cuando termino de hacer mi exégesis al respecto y termino de estudiar, leo algunos comentarios, veo lo que algunas personas informan para edificarme y para tener un conocimiento más pleno de lo que estamos exponiendo. Y una persona, un comentarista, afirma que lo que está mencionando aquí como la cornalina o como el sardio, que tiene forma de sardio, dice, es la sangre, la tierra que demanda la ira de Dios. Y bueno, ese comentario que él está haciendo lo toma de una cultura americana, aproximadamente del siglo 8, 9 después de Cristo. Entonces, si tú aplicas algo cultural contemporáneo a lo que está aquí narrado, te vas a alejar de la verdadera interpretación. Ahora, mi pregunta o mi invitación a meditar sobre este texto, es decir, ¿por qué esos comentaristas se enfocan en el color? ¿Por qué se está enfocando en el color? ¿Por qué no se enfoca en lo que representa como mineral? ¿Por qué no se enfoca en el peso, en el contenido? Entonces estamos sacando de contexto lo que la Escritura nos ofrece. ¿Qué autoridad la Biblia me da a mí para decir que lo que está representado aquí es por el color? Ninguna. El texto tiene que ser expuesto según su contexto histórico. Y ustedes deben de entenderlo como lo entiende la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no iba a decir, es que el jaspe, como se pule y refleja luz, refleja la santidad de Dios. Y después, la cornalina o el sardio, como es rojo, y estoy haciendo un énfasis, que no todos los sardios eran rojos, representa la sangre de Cristo. La iglesia primitiva no ve eso. Cuando recibe el mensaje de Apocalipsis en el capítulo 4 y habla de un hombre sentado en un trono y en el trono uno sentado, una iglesia que estaba siendo perseguida, inmediatamente ve a un rey soberano que está sobre todas las cosas. Cuando empieza a describir su aspecto,
lo describe el apóstol Juan con algo que la iglesia primitiva conocía perfectamente, que eran las piedras preciosas. Ahora, en la actualidad, podemos tener discrepancias sobre algunas formas de belleza. Quizás algunas personas son inclinados más a la tecnología, y cuando en esta ocasión que salió el iPhone X, si no estoy mal, y quien ya lo compró, qué bonito el celular, o el carro 2018, no sé cuál es el más bonito, a quien le gustan los carros, o quizás a quien le gusten los carros clásicos, ¿sí? Se inclinará por un Ferrari, o dirá qué hermoso Mustang. Bueno, en aquel tiempo no es así. En aquel tiempo, las personas, la mayoría de ellos basaban su economía en el comercio. Cuando alguien llegaba con una buena cantidad de peces a un precio económico, era algo rentable económicamente. Cuando alguien llegaba con telas color púrpura en un precio bueno, era algo rentable económicamente para ellos. Pero cuando alguien llegaba con un jaspe, con un sabio, con una esmeralda, no solamente era rentable económicamente, era bello, era hermoso. Las mujeres que están aquí y las que no están, cuando a ustedes se les presenta un collar, por ejemplo, veo que algunas traen collares, y un collar con una piedra preciosa, la mayoría de las mujeres, no digo todas, se deslumbran de esa pieza de arte con cierto valor. Puede tener esa pieza, no sé, puede valer 100,000 pesos. Sé que hay piezas de millones de pesos, pero lo primero que ven es lo hermoso de esa pieza. Qué hermoso collar, qué hermosos pendientes. Recuerden que los reyes en aquel tiempo, tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo y tiempo después de nuestro Señor Jesucristo, los reyes, al usar una corona de oro, le ponían piedras hermosas, piedras preciosas. No vamos lejos, cuando los españoles conquistan o llegan a México y ultrajan las piedras o los metales que había en nuestro México, vemos que ellos dicen que las piedras o los metales que habían eran hermosos, pero eran de gran valor. Cuando nos remontamos a la época de nuestro Señor Jesucristo, lo que les está diciendo cuando hacen la semejanza de Dios, como vimos en Ezequiel en el capítulo 1, en los últimos versículos, cuando Ezequiel dice, y esto es la semejanza de la gloria de Yahvé, lo que está describiendo el apóstol Juan no lo tienen que puntualizar en cada piedra. Es decir, no, esta piedra representa algo porque es de este color, y esta piedra va a representar esta otra cosa porque es de este color, y esta piedra otra cosa porque es de este color. No es así. Si no vemos el esquema junto, lo que el apóstol quiere empezar a decirles es la hermosura del que está sentado en el trono. ¿Por qué nos describe como una piedra? Porque Dios es indescriptible. Su grandeza, su hermosura, el hombre no la puede alcanzar a comprender. Vuelvo a hacer énfasis que cuando nosotros leemos las Escrituras tenemos que entender, literariamente hablando, la forma de hombre,
la antropomorfía que nos quiere ser narrada. Porque si nosotros se nos empezara a narrar de una forma que no entendiéramos, con cosas que no hemos visto y no conocemos, en esa época el jaspe, el sardio, la cornalina, la esmeralda eran piedras muy conocidas. Eran tan conocidas que el pectoral del sumo sacerdote, según Éxodo capítulo 28, llevaba esas piedras. Eran tan conocidas que según Ezequiel, el rey Tiro se describe con esas piedras. Esas piedras eran conocidas por su hermosura. Lo que se empieza a describir aquí es la hermosura de aquel que está sentado en el trono, que gobierna soberanamente. Una hermosura que deslumbra, una hermosura que queda opacado el hombre, una hermosura sin precedentes. Juan la describe puntual, les quiere decir, es semejante al jaspe, es tan hermoso como el jaspe, es tan hermoso como ese jaspe que refleja luz. Yo lo vi, es hermoso, es semejante al sardio, como esas piedras tan hermosas del sardio. Así es Él, así es su gloria, así es su majestad. Es semejante a la esmeralda. Le quiere enseñar al pueblo su grandeza, su gloria, su majestad, pero con algo que el hombre entienda. Cuando se le narra eso, aquella persona de aquella época recordaba cuando vio aquel sardio, cuando vio aquel jaspe hermoso que lo deslumbró cuando lo pulieron, que conocía perfectamente la esmeralda. Si ustedes han tenido en algún punto de su vida la oportunidad de ver una piedra preciosa, una piedra rara, preciosa y exuberante, uno queda deslumbrado, no se le va de la vida. Recuerdo en alguna ocasión, en un tiempo, tuve la oportunidad de viajar y estuve en un lugar, y hice amigos de unas personas que trabajaban en la pesca y aparte buceaban. Y en una ocasión tenía yo amistad con algunas jóvenes que hacen artesanías con piedras y les llevaron a vender, no sé si ustedes conozcan, el ópalo. Es una piedra transparente, pero es muy hermosa. Cuando tú la ves y tú te detienes a verla, es una piedra muy económica, no tiene nada que ver con el jaspe, no tiene nada que ver con la cornalina, no tiene nada que ver con la esmeralda. Es una piedra muy económica que creo yo que todos ustedes tienen acceso a comprar una por internet o si ustedes conocen a alguien que la tiene. Fue la primera vez que yo vi esa piedra y no se me olvida. Y estoy hablando de una piedra económica. Era muy hermosa y yo la tengo en la mente. Yo la recuerdo perfectamente. Ahora imagínense a esas personas en ese tiempo con las piedras preciosas, que conocían la hermosura del jaspe cuando era pulido y reflejaba esa inmensa luz, que conocían el sardio. Aquellas personas empiezan a entender que lo que Juan está hablando es la hermosura, la grandeza, la gloria de Dios. No podemos definir esto únicamente en un atributo, porque ¿dónde quedarían los demás? Si tú enfatizas en un atributo de Dios y dices, es que esto representa la santidad de Dios, sí, pero ¿dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la bondad? ¿Dónde queda la omnipotencia? ¿Dónde queda la omnisciencia? ¿Dónde queda la omnipresencia? ¿Dónde queda la misericordia, la ira, el amor de Dios? No puedes enfatizar en un solo atributo de Dios. Ahora, para que nosotros aterricemos
de una forma puntual esto que yo les estoy tratando de explicar, tenemos que entender algo como base. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Ahora bien, si nosotros vemos el Evangelio según San Juan, en capítulo 4, versículo 24, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, a la mujer samaritana, nuestro Señor Jesucristo le describe, por decirlo así, el físico de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Ahora, en base a lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo quiero que todos ustedes me acompañen a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo, en el capítulo 1, por favor. Repito, primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 17. El apóstol Pablo está describiendo también a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu. El rey mismo que ve el apóstol Juan, al rey de las edades, aquel que es ¿qué? Incorruptible e invisible. Al único Dios sea la honra y la gloria eternamente y para siempre. Amén. El apóstol Pablo dice que Dios es ¿qué? Invisible. Dios es invisible. ¿Cómo está eso que Dios es invisible? Y luego el apóstol Juan me dice que lo ve sentado en un trono. Bueno, es lo que hablamos el mismo viernes. Si nosotros no tenemos un entendimiento de cómo la escritura es desarrollada a fin de que nosotros la entendemos, las personas nos vamos a confundir todas. El apóstol Juan está usando formas para describir la grandeza, la gloria de Dios. Si ustedes me acompañan al capítulo 6, en el versículo 16 dice que es el único incorruptible y que mora en luz. ¿En qué mora? En luz, a quien nadie puede tocar y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. Él dice, el apóstol Pablo dice a Timoteo, Él mora en luz. Entonces, cuando estamos hablando de la primera descripción en Apocalipsis de su semejanza, y cuando hablamos de aquel jaspe pulido que refleja luz, bueno, Él quiere dar a entender eso, porque el mismo apóstol Pablo dice que nadie lo puede ver. Así que cuando venga a ustedes un charlatán a decirles que vio a Dios, que tuvo una visión, ustedes venga a su mente: este hombre es un mentiroso, un charlatán, porque Dios nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu. Juan quiere describir su gloria. Vamos a Juan en el capítulo 1 para que veamos el mismo Juan que dice, pero ahora en su evangelio. Juan en el capítulo 1, verso 18, los espero. Juan 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿qué pasa con la profecía de Ezequiel? ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Las mismas formas de hablar. ¿Qué pasa con la profecía de Isaías cuando habla de su manto? La misma forma de hablar. El antropomorfismo nos enseña a modo de que nosotros entendamos su grandeza. ¿Por qué? Porque la mente del hombre es finita y Dios es infinito. Y la mente del hombre no alcanza a comprender
tan sublime grandeza, tan majestuosa grandeza y luz en la que habita Dios mismo. No alcanzamos a comprender verdaderamente su hermosura. La hermosura de Dios sobrepasa lo que nosotros entendemos. Pero como nuestra hermosura o nuestra definición de hermosura es pequeña con respecto a quién es Dios verdaderamente, lo que hace la Biblia describe de una forma sutil, sin confundir a ninguno de nosotros, cómo es Dios en su hermosura según nosotros tengamos el concepto de hermosura. Repito, para ese tiempo el concepto de hermosura se basaba en aquellas piedras. ¿Por qué? Porque las piedras eran codiciosas para los reyes por su amor, por su valor, por lo que los deslumbraba. Juan está diciendo que nadie ha visto jamás a Dios, pero de aquí parte lo que queremos asentar esta tarde, porque enseguida está diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, a ese Dios creador, a quien hizo todo lo que conocemos, aquel Dios soberano que tiene el control sobre las naciones, aquel Dios soberano que gobierna inmutablemente, que tiene dominio sobre cada uno de nosotros y sobre todas las naciones, en quien tenemos que poner toda nuestra confianza. Él dice en el versículo 18, en la parte B, el unigénito Dios, el que está sentado en el seno de su Padre, Él lo ha declarado en la Reina Valera, es decir, Él lo ha dado a conocer, el unigénito del Padre. Es decir, a Dios no le ha visto nadie jamás. Juan está describiendo su hermosura que sobrepasa el entendimiento. Él está describiendo la grandeza de un rey soberano sentado en un trono, como lo es un rey. Juan está describiendo que Dios gobierna, pero que es un Dios hermoso que sobrepasa, que no lo podamos entender. Por eso nos describe con esas piedras. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto y nadie lo puede ver jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios entonces? Bueno, es que a Dios ya lo dieron a conocer. ¿Quién lo dio a conocer? El unigénito. ¿Quién es el unigénito? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Hebreos. En el capítulo 1, por favor, voy a esperar para que todos ustedes le den lectura al mismo texto. En el capítulo 1 de la carta a Hebreos. En el capítulo 1 doy lectura, dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad, en muchas partes y de diferentes formas. Repito, estoy leyendo la Biblia Peshitta. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Él es ¿el qué es? El esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero aquí dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su esencia. Ese Dios que está describiendo el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 3, con semejanza a piedra de jaspe, de cornalina o de sardio, ese Dios invisible que habita en luz, ese Dios que es espíritu y que nadie ha visto jamás y nadie puede ver, ya se ha dado a conocer. Ese Dios que se ha dado a conocer, se ha dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria, es la imagen de su esencia.
Quien quiere conocer a Dios, conoce a Jesucristo. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: tanto tiempo estoy con ustedes y aún me pides que te muestre al Padre. Yo y el Padre uno somos. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Felipe. ¿Cómo pides que te muestre al Padre? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha dado a conocer, porque Él es la imagen de su esencia, un Dios invisible que habita en luz, un Dios que es espíritu, ha sido dado a conocer, aquel Dios del que todo hombre tiene conciencia en esta tierra. Porque el apóstol Pablo dice que nadie está sin excusa. Todos tenemos algún tipo de luz acerca de Dios en nuestra mente corrompida por el pecado, en nuestra carne. Pero sabemos que hay un Dios. El ateo tiene que hablar de un Dios. Ese Dios al que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, le dice: el Dios no conocido. Ese Dios se ha dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado a conocer ese Dios. Jesucristo es el mismo resplandor de su gloria, la misma esencia de su sustancia, su grandeza, su hermosura. Es por eso que Juan, en el capítulo 4, en el versículo 3 de Apocalipsis, describe a Dios con piedras preciosas que la iglesia tenía consciente que eran hermosas. ¿Por qué? Porque Dios nadie lo ha visto jamás. Su Hijo unigénito lo ha dado a conocer. El Dios de gloria se dio a conocer por medio de su Hijo. ¿Quién vino a esta tierra? A hacer una maravillosa y grandiosa obra redentora, eterna. Lo maravilloso del Evangelio, lo maravilloso de la gracia de Dios, aquel Dios creador que habita en luz inaccesible, aquel Dios que está encima de nuestro entendimiento, muy por encima de lo que nosotros podemos comprender, aquel Dios que hizo todo lo que conocemos y todo lo que nos falta conocer, aquel Dios que hizo lo que ni siquiera entendemos y a lugares donde el hombre jamás llegará, ese Dios que sustenta nuestras vidas, ese Dios que sustenta a las naciones, ese Dios que, según la Escritura, humilla al soberbio, pero tiene gracia para con el humilde. Ese Dios que tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte, ya se dio a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber de Dios? Lo tienes que hacer única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha dado a conocer. Él es la imagen misma de su esplendor, de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es por mí. Jesucristo ha dado a conocer. Él y el Padre uno son. Quien ha visto a Jesucristo ha visto a Dios. Quien ha creído en Jesucristo le ha creído a Dios. Aquí vino Jesucristo a esta tierra, a manifestar la inmutable misericordia de Dios. Porque el mismo texto en Apocalipsis 4 dice que después de describirlo como una piedra de jaspe y de sardio, él ve un arco iris que estaba alrededor de su trono. Es decir, él ve un arco iris que está alrededor del trono. El trono, si nosotros pensamos en un trono, pensamos a un rey soberano que gobierna. Y ese rey soberano que gobierna, que tiene aspecto al sabio y al jaspe, es decir, es hermoso en todo el esplendor de la palabra. Ese Dios que gobierna soberanamente en un trono sentado, tiene alrededor un arco iris.
Ahora, ustedes vayan a la iglesia primitiva y vean cómo estaba la iglesia primitiva. Y cuando hablamos bíblicamente de un arco iris, inmediatamente se nos viene a la mente el pacto de Dios con Noé. El arco iris es el pacto de Dios con Noé. El sello de ese pacto, perdón. Cuando Dios te dice que no iba a volver a destruir al hombre, como señal, la señal de ese pacto, ¿cuál es? El arco iris. Pero es un pacto eterno. Un pacto eterno en nuestras vidas. ¿Cuál es el pacto? Dios tuvo misericordia con el hombre por su benevolencia. Dios fue misericordioso con el hombre. Un hombre que ha pecado. Un hombre que ha ofendido a Dios más de una vez. Un hombre que ha renegado de Dios. Dios extiende su misericordia. Lo invita a ser parte de su gloria eterna. Lo invita a estar eternamente con Él. Pero ¿cómo iba a sellar ese pacto? Por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde muere y resucita para el perdón de nuestros pecados, para estar eternamente con Él. Yo les hago hincapié. Ustedes pregúntenle a una persona: ¿tienes problemas? ¿Cuál es tu problema? Yo tengo problemas financieros, yo tengo problemas sentimentales, yo tengo problemas emocionales, yo tengo problemas con mi familia. No, el mayor problema del ser humano es el pecado. Es el pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y el hombre está espiritualmente muerto. Por eso el hombre busca saciarse con otras cosas: drogas, alcohol, mujeres, dinero, etc. Pero lo que el hombre verdaderamente necesita es acercarse a ese Dios que es espíritu, ese Dios creador que nadie puede ver. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese Dios? Bueno, es que ese Dios ya se dio a conocer por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Creer en Cristo Jesús, poner la mirada en la luz de Cristo. Vean la luz de Cristo en sus problemas, en sus aflicciones. Vean la luz de Cristo en sus dolores. Vean a aquel que murió por nuestros pecados. Vean y gócense en ese pacto eterno que nos da una morada eterna. Ahí le cae el mensaje a la iglesia primitiva. En el versículo 3, esa iglesia que estaba siendo perseguida, esa iglesia que estaba siendo quemada, esa iglesia que estaba siendo devorada por fieras, esa iglesia que estaba siendo ultrajada por falsos maestros, esa iglesia que estaba siendo ultrajada por el paganismo. Se le tiene que recordar cuando Juan asciende a esa visión y él ve a un rey soberano sentado en un trono, gobernando inmutablemente sobre toda su creación. Un rey tan hermoso, tan sublime, tan majestuoso, que él lo tiene que describir con las piedras más hermosas que ellos conocían, con las cuales ellos se deslumbraban. Pero también hace hincapié que este Dios ha sellado un pacto con cada uno de ellos. Ellos tienen que recordar esa eterna promesa de redención, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tenéis aflicción,
pero confiaba. Yo le sigo al mundo. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no va a ser fácil nunca. El primer conflicto que tendremos como cristianos va a ser con nosotros mismos. ¿Saben cuál es su peor enemigo? Ustedes. No es otra persona sino ustedes. No es aquel que habló mal de ti. No es aquel que te traicionó. No es aquel que te golpeó. No es aquel que te robó. Yo soy un enemigo de quien tengo que cuidarme más. Lucho con mis deseos como cualquier ser humano, como cualquier cristiano. La vida cristiana no es fácil. El caminar cristiano no es fácil. Y si eso le sumas todos los placeres que el mundo te ofrece, a los cuales serás invitado una y otra vez, y si le sumas, para variar, la opresión que el mundo tiene con el verdadero cristiano, tú ve y habla con una persona de filosofía y se va a sentar a filosofar. Y háblale a una persona de medicina y te va a hablar de remedios. Háblale a alguna persona quizás de gastronomía y te va a hablar de gastronomía. Háblale de ciencia y de política y va a estar, puedes dialogar. Pero háblale de Jesucristo como el único camino para reconciliarse con Dios. Háblale de Jesucristo como el único Señor y que si no se arrepiente, la ira de Dios está sobre esa persona. Y empieza aquella persona, empieza el odio hacia ti. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos una esperanza que sobreabunda. Y esa esperanza está sellada con la sangre preciosa del Cordero. Y esa esperanza nos lleva a que entendamos que cualquier cosa que podamos pasar en esta tierra no se compara en nada con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde fue tratado como el peor de los malhechores para darnos vida eterna. Y cualquier bendición en esta tierra no se compara con lo que Dios nos ha prometido eternamente. Eso lo tenía que entender la iglesia primitiva. El apóstol Juan, encerrado en la isla de Patmos, preso por la palabra del Señor, la iglesia siendo perseguida, la iglesia siendo quemada, la iglesia siendo ultrajada, tenía que entender esto, que hay un Dios, un Rey soberano que gobierna sobre toda la creación y que no hay nada, absolutamente nada ni nadie que esté bajo sus pies. Y que si Él decreta y Él determina, así se harán las cosas. Porque es un Dios soberano, hermoso, glorioso, que nuestra mente nunca podrá entender, porque sobrepasa todo lo que nosotros hayamos visto o entendido. Él es grandioso, pero Él se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Y ellos tienen que vivir bajo esa esperanza. Ahí es donde debe de vivir el cristiano. Poner nuestra mirada en las cosas celestiales, las cosas que verdaderamente importan. Las cosas materiales se van, no vamos lejos. ¿Qué pasó ahora en el Distrito Federal? ¿Qué pasó en Oaxaca? Las personas perdieron todo lo que quizás hicieron en toda su vida. Pero como lo he dicho antes, yo podré andar descalzo, podré tener trapos viejos que vestir, pero la esperanza de la vida eterna
por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra y murió para el perdón de mis pecados, nadie me la va a quitar. Nadie. Ahí quiero descansar todos los días de mi vida. Ahí quiero permanecer. No hay otro lugar donde yo quiera estar, si no es ahí, a los pies del Maestro. Porque no hay otro lugar que valga la pena. ¿Quieres estar con tu pecado? Ve y revuélcate con tu pecado y sufre las consecuencias de tu pecado. ¿Quieres vivir en plenitud? Ve a los pies del Maestro. ¿Quieres el agua de vida? La fuente de vida, ve, es gratuita. Llénate de su vida, de su gracia, de su paz, de su gloria, de su plenitud. ¿Quieres conocerle? Por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo les dice, el apóstol Pedro en Hechos les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo tienes que creer en Él. Ve la luz de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, confía en Él. La carta de Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. ¡Wow! Un hombre vil y pecador puede entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, pero no por sus obras, porque todo el hombre es miserable, corrupto, sino por la gracia de Dios. Única y exclusivamente por la gracia. Eso cada uno de ustedes lo tiene que tener atesorado en su corazón. Cuando les vaya bien en la vida, cuando estén triunfando y emprendiendo cosas. Pero aún así cuando estén terrenalmente derrotados y caídos, pongan la mirada en lo único que vale la pena. Y lo único que vale la pena en esta tierra es Cristo. Vivir para Cristo. Llenarse de su plenitud, de su gracia, poner nuestra mirada en Él y solamente